Muy bienvenidos a todos y queremos saludar a todos los que nos estáis viendo desde casa a través de la grabación del culto. Bienvenidos al último domingo del año. Un año extraño, un año excepcional que termina y un año más en el que recordamos con gozo la fidelidad de nuestro Dios y todo aquello que Dios ha hecho y ha permitido en este año que hemos entendido. En todo eso nos gozamos en un Dios que es fiel. Y en todo aquello que Dios ha hecho y ha permitido en este año que no hemos entendido. Recordamos que confiamos en un Dios que sabe lo que hace, un Dios soberano. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios,
Y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Al terminar este año, damos gloria a Dios y recordamos que Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza. Y no importa lo que suceda alrededor de nuestras vidas o en nuestras vidas, Dios sigue teniendo el control y Dios es fiel, cuidando de todos sus hijos. Y no solo eso, sino que miramos al futuro con gozo, con esperanza, con la expectativa de encontrarnos un día delante de Él. Y esto gracias a la obra de Cristo, a quien hemos venido a exaltar en esta mañana. Y aunque seguimos con importantes restricciones que hacen que hoy estemos aquí un puñado de cerca de 30 personas y el resto de la congregación estáis en vuestras casas viéndonos a través de una pantalla, aunque es así, nosotros seguimos alabando a Dios y esperando en Él. Seguimos usando el boletín para orar unos por otros, para mantener nuestra vida de devoción a Dios, por medio de leer su palabra, por medio de reflexionar acerca de lo que Él está haciendo, aún mucho más allá de nuestros límites aquí. Usamos también nuestro canal de YouTube, al cual podemos acceder por medio de nuestra página web, para seguir escuchando mensajes de la palabra de Dios, para ser alimentados, aunque sea desde casa. Y usamos el teléfono para escribirnos mensajes, para llamarnos y saludarnos, incluso si hace falta, como alguno, para cantarnos villancicos unos a otros. Lo hacemos agradecidos a nuestro Dios, que es un Dios fiel, a quien amamos y que nos ha llenado de gozo. Y es lo que vamos a celebrar hoy, la gracia de Dios demostrada en la venida de Cristo. Vamos a ponernos en pie y en casa, si queréis poneros en pie o sentados, vamos a alabar juntos a nuestro gran Dios. Salud.
Quiero invitaros a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Isaías para nuestra lectura con la que en esta mañana también queremos alabar a nuestro Dios. Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8. Y vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 9. Isaías capítulo 8 y versículo 9 dice así la palabra de Dios. Quebrantaos, pueblos, que seréis destrozados. Prestad oído, confines de toda la tierra. Ceñíos, que seréis destrozados. Ceñíos, que seréis destrozados. Trazad un plan y será frustrado. Proferid una palabra y no permanecerá, porque Dios está con nosotros. Pues así me habló el Señor con gran poder y me instruyó para que no anduviera en el camino de este pueblo, diciendo: no digáis es conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni os aterroricéis. Al Señor de los ejércitos es a quien debéis tener por santo. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro terror. Entonces Él vendrá a ser santuario, pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel, y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. Muchos tropezarán allí y caerán y serán quebrantados, serán enlazados y apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Aguardaré al Señor, que esconde su rostro de la casa de Jacob. Sí, a Él esperaré. He aquí, yo y los hijos que el Señor me ha dado, estamos por señales y prodigios en Israel, de parte del Señor de los ejércitos, que mora en el monte Sión. Y cuando os digan: consultad a los médium y a los adivinos que susurran y murmuran, decid: ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Y pasarán por la tierra oprimidos y hambrientos. Y sucederá que cuando tengan hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, volviendo el rostro hacia arriba. Después mirarán hacia la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, lobreguez y angustia. Y serán lanzados a la oscuridad. Pero no habrá más lobreguez para la que estaba angustiada. Como en tiempos pasados, Él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría, se alegran en tu presencia, como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín, porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar, combustible para el fuego, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe
de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Sigamos adorando a aquel pequeño de Belén que es el Rey eterno. Esperando una señal, la promesa.
luz del mundo, Cristo. Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros. A Cristo queremos adorar y exaltar porque Él es digno de toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. Y en esta mañana tenemos el privilegio de adorarle también por medio de estudiar juntos su palabra, la palabra que nos habla de Él, la palabra de Dios que es su revelación, la revelación de la gloria de Cristo, la luz del mundo. Y quiero invitaros a abrir ahora nuestras Biblias en la carta a los Hebreos, capítulo 13, y hoy vamos a terminar el estudio de esta carta a los Hebreos. Un estudio que comenzamos allá por el mes de septiembre del año 2018 y que tuvimos en pausa desde marzo hasta junio por la pandemia, por el confinamiento, y ahora por la gracia de Dios podemos terminar este estudio. Y vamos a leer juntos Hebreos capítulo 13 y versículo 18, y obviamente leeremos hasta el último versículo de la carta. Hebreos capítulo 13 y versículo 18 nos dice así, el autor escribe: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. Y aún más os exhorto a hacer esto, a fin de que yo os sea restituido muy pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad, con el cual, si viene pronto, os he de ver. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que Él dirija nuestra meditación en su palabra. Padre nuestro, nuestro corazón se goza al reflexionar acerca de la venida de nuestro Señor Jesús, al pensar en cómo su venida fue algo asombroso, anunciado por ángeles, aunque fue un recibimiento también no muy especial. Su propio pueblo no le esperaba. Solo un puñado de pastores le adoraron, y luego aquellos hombres viniendo de tan lejos, guiados por tu estrella, para buscar al rey que había nacido, al que había nacido rey, y al que vivió una vida perfecta, y al que murió, como hemos estudiado a través de esta carta preciosa, murió una muerte que satisfizo tu ira, una muerte sustitutoria, un sacrificio perfecto y para siempre, por el cual aquellos que creen en Jesús se acercan a ti confiadamente y disfrutan de una herencia eterna. Te damos gracias, Señor, porque al reflexionar sobre estas cosas podemos ahora también poner nuestra mirada en tu palabra y ser instruidos por ella a seguir viviendo de acuerdo a tu voluntad, haciendo tu voluntad todos los días de nuestra vida hasta ese momento que esperamos y que es tan cierto como el aire que respiramos ahora mismo, el día en que estaremos en tu presencia y para siempre. Ayúdanos, Señor, para que hoy, al estudiar tu palabra,
te adoremos al tener una actitud de humildad, de sumisión a ella, de obediencia. Te sirvamos, Señor, por medio de ponerla en práctica, y que en todo esto, Señor, tu nombre sea glorificado. Aún, Señor, por medio de la salvación que tú ofreces y que tú produces en Cristo, por medio de la proclamación de tu Evangelio. Te pedimos, Señor, estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Nos hemos llegado al final de esta hermosa carta, una carta especial en la Biblia y también una carta exigente. Ha exigido mucho de nosotros, mucho estudio, mucha reflexión, fijarnos bien en pasajes que se nos hacían en un sentido ajenos al estar hablándonos de leyes del pasado, de reglamentos y mandamientos bajo un pacto en el que no estamos, pero que era un pacto que apuntaba al cual ahora estamos. Por eso, aun siendo una carta exigente, ha sido una carta muy edificante, en la que hemos podido crecer en el conocimiento de nuestro gran Señor y Salvador, en el que hemos podido argumentar y dejar claro de que Cristo es incomparable, de que no hay nadie como Él. Él es superior a todo y a todos. Y a la vez Él se humilló hasta lo sumo para tomar nuestro lugar en la cruz y pagar nuestra deuda que nosotros habíamos adquirido con el Dios Santo, su Hijo por nosotros, para que nosotros pudiésemos acercarnos a Dios, que es la manera en que el autor en esta carta explica la salvación, la posibilidad de acercarnos a Dios y un acercamiento completo, no en la distancia, y un acercamiento continuo, no una vez al año. Y ahora llegamos al final de esta carta que exalta la superioridad y la suficiencia de Cristo y tiene un final realmente práctico. Este último capítulo 13 de los Hebreos gira en torno a un tema: la vida del creyente a contracorriente. En estos versículos vemos una serie de contrastes que evidencian la gran diferencia que hay entre seguir a Cristo y seguirse a uno mismo. Vimos en los primeros versículos el contraste entre la abnegación del creyente y la ambición del incrédulo. Vimos también la pureza del creyente frente a la promiscuidad del incrédulo. Y vimos el contentamiento del creyente frente a la codicia del incrédulo. Esto lo vimos en los primeros 6 versículos. Y luego en los versículos del 7 al 17 vimos el contraste entre el oprobio de Cristo, el oprobio que viene de seguir a Cristo frente a la ovación del mundo, la ovación que no recibimos por seguir a Cristo. Ahora, en estos últimos versículos que hemos leído hoy, vamos a ver el último contraste, y es el contraste entre la interdependencia entre creyentes frente a la independencia del incrédulo. Y es que, hermanos, es imposible seguir a Cristo y no experimentar la hostilidad de los pecadores. Es imposible vivir una vida de piedad en Cristo y no sufrir persecución, como dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 12. Es imposible agradar a Dios y a la vez agradar a los que no adoran a Dios. Y esta es la verdad fundamental acerca de la fe. Es imposible agradar a Dios sin fe. Es lo que el autor ha desarrollado en esta carta. Esa confianza absoluta en Dios, evidenciada en una vida de fe perseverante en su Hijo, en aquel que es el incomparable Salvador que nos ha acercado al Padre. Y la fe auténtica no obtiene el aplauso del mundo, precisamente. Más bien, cosechamos las mismas dificultades que nuestro Señor sufrió. Dificultades que habían sacado a la luz la fe falsa de algunos hebreos.
y que habían abandonado a Cristo, habían abandonado la iglesia de Cristo. Dificultades que también estaban llenando de dudas a los hebreos inmaduros. Pero no debían sorprenderse ante la opresión de seguir a Cristo. En un mismo contexto, el apóstol Pedro escribe a sus lectores en su primera carta: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Primera de Pedro, capítulo 4 y versículos 12 al 14. Y es que, hermanos, los apóstoles no hicieron otra cosa que recordar las palabras del Señor. Aquella noche, horas antes de morir en la cruz por ellos y por todos sus discípulos en toda época y en todo lugar, Jesús les dijo, Juan capítulo 15 y versículo 20, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Luego, poco tiempo después, en el capítulo 16 y versículo 33, Jesús les dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa es nuestra realidad. Las dificultades de la lealtad a Cristo son inevitables. La dificultad del pastor Olaf Latzer en Alemania, que hace pocos días fue condenado a pagar una multa por predicar que la homosexualidad es pecado. O como Paul Washer, que predicó un sermón en Facebook y Facebook lo retiró porque Paul Washer, entre otras cosas, dijo que Dios odia el aborto y que aquellos que aman a Dios deberían odiar el aborto. Dificultades como la de un anciano que hace apenas 2 o 3 días fue asesinado en la habitación de un hospital por el paciente que estaba a su lado, un hombre de 37 años que le mató con una bombona de oxígeno porque este anciano estaba orando. Y no tenemos que irnos tan lejos. Esta semana, en una iglesia en Santander, en las ventanas aparecieron unas ratas muertas y unas pintadas en contra de ellos, burlándose de ellos, amenazándoles, amenazas de odio. Son las dificultades de la lealtad a Cristo y son inevitables. Pero Cristo ha vencido al mundo. Hermanos, no tenemos que resignarnos con las circunstancias, ni agobiarnos por las circunstancias. Tenemos que apoyarnos en Cristo. Y es lo que esta carta nos enseña, que Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Y mira, al final de este sermón y al final de todo este estudio de los hebreos, solo quiero que por lo menos recordéis 2 cosas. Solo os voy a pedir 2 cosas, no parece mucho, ¿verdad? Una, que recordéis esto: Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Y lo otro que quiero recordaros es que tenemos una página web, icepontevedra.com, donde puedes acceder a todos los sermones de esta carta a los hebreos. Él es todo lo que necesitamos para vivir nuestra vida de fe a contracorriente.
Aunque muchos vayan en dirección contraria, nosotros vamos en la dirección correcta porque vamos con los ojos puestos en aquel que es la verdad. Seguimos a aquel que nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas, para que amemos como Él nos amó, para que andemos en santidad como Él anduvo, para que vivamos contentos, satisfechos con lo que Él nos ha provisto, convencidos de que lo que Él no nos ha provisto, no lo necesitamos, para que como iglesia actuemos de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su palabra, convencidos de su absoluta fidelidad, su inmutabilidad, el Dios que no cambia, el Dios que no puede mentir. Convencidos también de su perfecta sabiduría, porque Él sabe lo que hace. Y Él sabe cómo tiene que hacer las cosas. ¿Quién le dará consejo al sabio Dios? Para que como iglesia vivamos afirmados en su doctrina inmutable, atentos a su ejemplo insuperable, adorando su nombre incomparable y actuando conforme a su plan inmejorable. Como hemos visto en los versículos del 7 al 17 en este capítulo 13 a los Hebreos. Y ahora en la última parte de este pasaje que ya estudiamos en el versículo 17, en cuanto al plan del Señor para su iglesia, que incluye a los pastores a quienes la congregación se ha de sujetar, el autor va a insistir en la importancia de una buena relación. Los pasajes que hemos leído apuntan a uno de los peligros para la iglesia con respecto a la influencia del mundo. Porque, hermanos, la misma tensión y animosidad que a menudo existe entre gobernantes y gobernados en el mundo puede verse también en el seno de la iglesia. Normalmente, la relación entre los que ejercen autoridad y los que están bajo autoridad suele estar caracterizada por la tirantez y la hostilidad. En general, la actitud del mundo hacia sus gobernantes es cuando menos tensa, y la relación de los gobernantes hacia los gobernados suele ser distante y altiva. Y esto lo vemos en todos los ámbitos de la sociedad, desde los líderes políticos hasta los jefes de una pequeña empresa. Esta animosidad que caracteriza las relaciones en el mundo puede ser un grave problema para la iglesia. Cuando sus miembros no viven de acuerdo a la verdad de Cristo, cuando no viven a contracorriente en su manera de relacionarse con las autoridades que Cristo ha establecido en su iglesia. Y estos versículos, que son las palabras finales del autor a sus receptores, contienen una última enseñanza, un último contraste de la vida del creyente a contracorriente. El contraste entre la interdependencia frente a la independencia. En este pasaje vamos a observar cómo el plan de Dios para su iglesia, y de manera específica en la relación entre pastores y congregación, es la interdependencia, la dependencia recíproca, la comprensión de que nos necesitamos los unos a los otros. Estos versículos contienen las últimas exhortaciones del autor, en las que podemos observar 5 actitudes que promueven la armonía entre la congregación y sus pastores. O dicho de otra manera, 5 iniciativas que fomentan la interdependencia. 5 iniciativas que fomentan la interdependencia en la iglesia. ¿Qué debes hacer para mantener una buena relación con tus ancianos? Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. 5 iniciativas. Primero, valora la lealtad a la verdad. Segundo, valora el conocimiento de la verdad. Tercero, valora la enseñanza de la verdad. Cuarto, valora
la comunión en la verdad. Y quinto, valora la bendición o el beneficio de la verdad. Y hermanos, si crecemos en estas actitudes que vamos a observar, alejaremos la animosidad y el orgullo de nuestras iglesias. Si consideramos el valor de estas iniciativas, lucharemos contra ese deseo natural de independencia, de autosuficiencia. Ese deseo que evidenciaron Adán y Eva después de pecar, cuando se escondieron de Dios. El mismo deseo de autosuficiencia que es el resultado del pecado en el hombre y la mujer, cuando Génesis 3:16, ella quiere usurpar el rol de él y él quiere someterla a ella por la fuerza. Ese deseo de independencia que llevó a Caín a deshacerse de su hermano y que llevó al ser humano a querer construir una torre que llegara hasta el cielo, Génesis 11, para hacerse ellos mismos un nombre y no tener que vivir para obedecer a Dios. Desde el comienzo de la historia, desde que entró el pecado en el mundo, el ser humano ha tratado de independizarse de su Creador. Ha tratado de vivir sin tener que rendir cuentas a Dios. El ser humano incluso ha llegado a negar la existencia de Dios para así poder satisfacer sus deseos de independencia, para llenar su ego de creerse autosuficiente. Esa es la corriente de este mundo. Y los creyentes ya no vivimos así. Nuestra escala de valores ha cambiado. Y ahora nuestra prioridad es vivir de acuerdo a la verdad de nuestro Creador. Vivir según los mandamientos de nuestro Señor. Y vivir para bendecir y edificar a los demás creyentes. Por eso necesitamos estudiar juntos este pasaje para comprender la importancia de la interdependencia. Y para así alejarnos del peligro de la independencia. Consideremos entonces juntos, hermanos, estas actitudes, estas iniciativas. ¿Cómo puedes fomentar la interdependencia en tu iglesia? Primero, valora la lealtad a la verdad. Valora la lealtad a la verdad. Y esto lo vemos en los versículos 18 y 19, cuando el autor dice: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. Y aún más os exhorto a hacer esto a fin de que yo os sea restituido muy pronto. Ahora, lo que encontramos en estos dos versículos es una petición especial del autor. Ha estado hablando de manera general en los versículos anteriores, pero ahora se incluye a él, nosotros posiblemente un nosotros editorial en el sentido de, por humildad, no decir un orad por mí, aunque posiblemente eso es lo que está detrás de esta frase, orad por mí, o de otra manera, orad por los que son como yo, aquellos pastores que sirven al Señor por medio de proclamar la verdad. Pero es una petición especial y esto lo vemos también en los siguientes versículos, que apunta a un posible resentimiento. Porque lo cierto es que el autor en esta carta ha hablado cosas muy severas. Ya hemos recordado varias veces cómo de manera especial hay hasta 5 advertencias severas en esta carta con respecto a la apostasía, al peligro de la apostasía. Y el autor ha hablado con severidad. Y el autor posiblemente está pensando en que parte de la respuesta a su carta puede ser una molestia, un enfado, un resentimiento de la congregación de los hebreos. ¿Por qué los has hablado así? Por eso él ya mismo dice: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia. Y el autor, al hablar de buena conciencia, se está refiriendo a una conciencia bien informada. Una conciencia que lleva a aquellos que conocen la verdad de Dios
a discernir entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto, como Él mismo les ha dicho en el capítulo 5 y versículo 14, el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Eso es una buena conciencia, esa es la madurez de discernir. Y una buena conciencia que siempre está conectada con una conducta coherente con la verdad. Fijaos como dice el autor, deseando conducirnos honradamente en todo. Una buena conciencia, una conducta coherente con la verdad. Este es el ejemplo de lealtad a la verdad. Esto es lo que el autor está diciendo. Mirad, no os pido que oréis por mí, porque estoy pasando por esta situación o aquella situación. Os pido que oréis por mí, porque he sido fiel a la verdad, aunque haya tenido que decir cosas que no os han gustado. Él había tenido que exhortarles con seriedad, con firmeza. A la vez, en toda su carta, él había mostrado amor, pero había mostrado esa convicción de que no podemos comparar a Cristo con nadie y con nada. No podemos caer en ese error. Y ese ha sido el error de aquellos que decían, Cristo sí es importante, pero yo necesito mi religión. Yo necesito mis tradiciones. Yo necesito aquello que me da cierta seguridad. Cristo no es suficiente. Y el autor dice, no, eso es un error. No caigáis en esa mentira, en esa trampa, eso no es la verdad. Él dice, orad por nosotros, aún más os exhorto a fin de que yo sea restituido muy pronto, para que yo pueda visitaros. No es un pastor que está escribiendo una carta y está diciendo, ¡hala, ahí os lo dejo! No, os escribo esto y quiero ir a vosotros. Quiero seguir con esta labor de proclamaros la verdad, porque eso es lo que necesitáis. Y de defenderme, si he de defenderme, en que simplemente he sido fiel a la verdad. Tal como Pablo tuvo que hacer con respecto a los corintios. A los corintios Pablo les escribió por lo menos 4 cartas, 2 son las que tenemos en la palabra de Dios, 2 son las inspiradas, él habla de incluso 2 más que escribió, y la segunda carta de una manera específica la tuvo que escribir para defender su apostolado frente a los falsos maestros que estaban en Corinto. Y Pablo, fijaos lo que les escribe. Pablo describe esta buena conciencia basada en la verdad y evidenciada por una buena conducta, una conducta coherente con la verdad. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 12, Pablo dice, porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros. ¿Veis aquí otra vez esta conexión entre la conciencia y la conducta? Nuestra conciencia en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, nos hemos conducido en el mundo de acuerdo a esa santidad. Por eso luego en el capítulo 2 y versículo 17 Pablo se compara con aquellos falsos maestros y dice, no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios. Fijaos qué frase, que comercian con la palabra de Dios, que hacen negocio. Ese estilo de negocio que hacen algunos que tratan de venderte una copia de algo, una réplica. Que tratan de venderte unas zapatillas Adidas, para que pienses que son Adidas y que son la verdad. Y estos falsos maestros te estaban vendiendo un falso evangelio que sonaba bien, pero era falso. Y comerciaban, aquí la idea es que al final iban a decirte lo que quisieras oír con tal de poder sacarte lo que querían sacarte. Pablo dice, no somos como los que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Y luego sigue, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos, como algunos, cartas de recomendación para vosotros o de parte de vosotros?
Estoy diciéndolo en base a aquellas acusaciones que decían esos falsos maestros sobre Pablo. ¿Qué recomendación tiene él? Y Pablo decir, mi recomendación es la obra poderosa de Dios en vuestras vidas. Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Y Pablo dice, y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Refiriéndose al ministerio de la letra, o al pacto de la letra, como aquel que fue la ley de Dios que fue dada para mostrar el pecado, para mostrar que Dios es justo al pagarnos con la muerte por nuestro pecado. La ley no fue dada para traer vida. El Espíritu de Dios es el que da vida. Y este es el ministerio, la predicación de la verdad. El gran teólogo americano Jonathan Edwards comparaba la conciencia del hombre con un reloj de sol. Así como el reloj de sol no puede dar a conocer la hora cuando el sol no brilla, del mismo modo la conciencia no es una guía simple y segura a menos que sea iluminada por la palabra de Dios. Esta es la realidad. Una buena conciencia es aquella que está iluminada por la palabra de Dios. Una buena conciencia, por lo tanto, debería ser suficiente como para someterse a tus pastores, si ellos son leales a la palabra de Dios. Si su conducta es consecuente con el mensaje que predican, con la conciencia que afirman tener. Por eso, volviendo a nuestro pasaje, el autor ya les había dicho en el versículo 7, acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Así que, hermanos, para fomentar la interdependencia en la iglesia, debemos valorar la lealtad a la verdad. No lealtades por amistades o por gustos o por costumbres. No lealtad a aquel que te dice lo que quieres oír. Lealtad a aquellos que te proclaman lo que necesitas oír. Y que sus vidas respaldan su mensaje. Así que la pregunta es, ¿cómo están tratando tus ancianos la palabra de Dios? ¿Cómo están tratando tus pastores la verdad de Dios? ¿Son aquellos que predican opiniones, pareceres, aquellos que sugieren cosas? ¿O son aquellos que proclaman, así dice el Señor, que con toda convicción te dicen, mira, esto es la verdad? Esta es la verdad de aquel que dices que tienes tu fe puesta en él. ¿Cómo es la fe de tus pastores? ¿Es coherente con la verdad de la palabra de Dios? Y por lo tanto, si es así, si valoras la lealtad a la verdad, ¿estás orando por ellos? Estás orando por tus pastores porque sabes una cosa, ellos lo necesitan. Lo necesitamos. Interdependencia. Ahora, esta es la primera iniciativa. Valora la lealtad a la verdad
La segunda la encontramos en los versículos 20 y 21 y es la siguiente: valora el conocimiento de la verdad. No solo que aquellos que te proclaman la verdad la proclaman fielmente y viven de acuerdo a ella, sino que tú te esfuerzas por conocer la verdad. Y lo vemos ahora en el caso de una oración preciosa. Después de el autor pedir oración por él, aquí presenta su oración por aquellos a los que escribe. Y fijaos qué preciosa y profunda oración. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, esta es una oración preciosa que evidencia un conocimiento profundo de la verdad. Y qué hermoso y qué especial es poder escuchar oraciones de hombres que demuestran que conocen profundamente la verdad, aún con oraciones sencillas. Notad la profundidad de esta sencilla oración, de esta petición del autor a Dios por aquellos a quienes ha escrito esta carta. El Dios de paz comienza apuntando a ese Dios que ha provisto paz para con sus enemigos. Como ha dicho el autor en el capítulo 10, versículo 19, tenemos confianza para entrar al lugar santísimo. En el contexto de aquel pueblo judío que sabía que no podía ni acercarse al monte santo, porque entonces serían apedreados, porque acercarse a un Dios santo implica la muerte de los pecadores. Pero Cristo abrió un camino nuevo y vivo. Por medio de su sacrificio, ahora es posible acercarnos confiadamente. El Dios de paz que resucitó a Jesús. Y qué interesante, hermanos, porque esta es la primera y única vez que el autor menciona la resurrección de Jesús en toda la carta. Aunque ha estado apuntando a ella continuamente, cuando hasta 4 veces él nos habla de cómo Jesús, después de ofrecer el sacrificio al Padre, se sentó a la diestra de Dios. Lo cual es imposible sin la resurrección, ¿verdad? Porque si él murió, pero está sentado a la diestra de Dios, entonces es que él resucitó. Y esto es fundamental. Como bien lo explica el comentarista F.F. Bruce, su resurrección es la demostración de que el sacrificio que hizo de sí mismo ha sido aceptado por Dios y el nuevo pacto ha sido establecido sobre la base de ese sacrificio. Así que es el Dios de paz que ofrece paz porque acepta el sacrificio de Cristo y lo demuestra resucitándolo de entre los muertos, resucitando a aquel que es el gran pastor de las ovejas. Lo cual es interesante por el contexto, ¿verdad? Porque aquí estamos en un contexto, en una conversación entre un pastor y una congregación, pero este pastor está reconociendo que él es un pastor bajo el gran pastor. Que como dice el apóstol Pedro, en primera de Pedro capítulo 5, versículo 4, él es el príncipe de los pastores, que recompensará a los pastores que han servido de acuerdo a su voluntad. Y más que príncipe de los pastores, ese versículo de 1 de Pedro 5, 4 debería traducirse como el jefe de los pastores. En realidad, la iglesia tiene un gran pastor, un pastor que ha delegado su función en aquellos pastores que pastorean por medio de la proclamación de la verdad. Así que, Hebreos, Cristo no es solo el gran sumo sacerdote que nos acerca a Dios. Cristo es el gran pastor que dirige nuestros pasos, que nos guía, que nos cuida, que nos protege. Porque no solo la verdad nos salva, no solo es la verdad de que Cristo salva,
el gran sumo sacerdote, es la verdad también de que Cristo santifica, el gran pastor. Y por eso aquí está la petición, os haga aptos. Os haga aptos significa equipar, capacitar, suplir lo que falta, completarnos o hacernos completos. Eso es lo que necesitamos para vivir según su voluntad. Obrando Él, como nos dice el pasaje, para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo. Aquí está su suficiencia. No solo es un Salvador suficiente, Él es un pastor suficiente y no necesitamos nada más que su palabra. Obrando Él, obedeciendo nosotros. Obrando Él, obedeciendo nosotros, recordándonos las palabras de Pablo a los filipenses: amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Por eso es que el autor a los hebreos ora de esta manera: y el Dios de paz os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros mediante Jesucristo. De la misma manera que Pablo exhortó a los colosenses, como estamos recordando, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Estos Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7, y para los que tomáis notas, perdonadme, el pasaje que cité antes es Filipenses capítulo 2 y versículos 12 y 13. Es valorar el conocimiento de la verdad. Dios obra en nosotros por medio de su Hijo, y cuanto más le conocemos, más crecemos. Y por eso la pregunta es: ¿crees tú en la suficiencia de Cristo? ¿Realmente crees que en Él tienes todo lo que necesitas y por tanto podrás estar arraigado y edificado y confirmado por medio de conocer la gloria de Cristo? Esa es la pregunta. ¿Estás firmemente arraigado en Él? ¿O buscas el arraigo en otras cosas? ¿Añades a tu conocimiento más o menos superficial de la verdad la sabiduría de los hombres? La experiencia o experiencias que has tenido en tu vida, subjetivas, basadas en ti mismo. ¿Qué mayor seguridad puede haber que afirmarnos, que edificarnos en Él? Por tanto, ¿cuánto tiempo de tu día dedicas al conocimiento de la verdad? ¿Cómo estás demostrando en tu vida que Él es suficiente? Como siempre, en los últimos días del año me gusta recordar a la Iglesia la importancia de leer la palabra de Dios. Y ya estoy listo para enviaros un plan de lectura para el 2021, para ponerlo en el boletín. Pero no nos equivoquemos, hermanos. No se trata de marcar que has leído la Biblia en un año. No se trata de tener la posibilidad de decir en una conversación entre creyentes: leo la Biblia todos los días. La pregunta es: ¿para qué la lees? ¿Cuál es tu motivación? Y por eso quisiera añadir una pregunta que deberíamos hacernos cada día al ponernos delante de la palabra de Dios, de la verdad. Cuando estamos buscando conocer la verdad, la pregunta es: ¿cómo se relaciona este pasaje que estoy leyendo con Cristo? Y no estoy sugiriendo que incrustemos a Cristo en cada versículo de la Biblia, porque eso es un error. Cristo no está en todos los versículos de la Biblia, pero Cristo es el protagonista de la historia que la Biblia cuenta. Por lo tanto, cada versículo en la historia apunta de alguna manera al protagonista de la historia.
Cada sección de la Escritura cumple un propósito en la historia de la redención. Y conocer la verdad es lo que va a promover la armonía en la Iglesia. Cuando todos conocemos esta verdad profundamente, valora la lealtad a la verdad, valora el conocimiento de la verdad. Tercera iniciativa para fomentar la interdependencia en la Iglesia es valora la enseñanza de la verdad. Y por supuesto todo esto está conectado, pero es lo que vemos en este pastor que ha escrito esta carta / sermón a estos receptores de la carta. Él mismo lo dice, versículo 22, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Y antes de irnos a analizar os he escrito brevemente, que generará muchas preguntas en nuestra mente al ver que es una carta de las más largas del Nuevo Testamento, la tercera carta más larga después de Romanos y Primera de Corintios. Fijaos este ruego singular de este autor. Es un ruego que evidencia una convicción firme de parte de él en el poder de la palabra de verdad. Cuando él dice, os ruego que soportéis, este verbo soportar implica aceptar sinceramente. Que estas serias advertencias que os he dado, que esta exhortación tan clara que he traído a vosotros, que es la verdad de Dios, sea recibida con todo el sentido de responsabilidad que merece. Como aquellos tesalonicenses demostraron en 1 Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 13, cuando Pablo reconoce que ellos recibieron la palabra de Dios que oísteis de nosotros y la aceptaron no como la palabra de hombres, sino como la que realmente es palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Soportar es aceptar con sinceridad, es recibir con toda responsabilidad las advertencias de la palabra de Dios, por muy severas que sean, porque si vienen de Dios, entonces son necesarias. Como el comentarista bíblico Simon Kistemaker señala, en ninguna parte del Nuevo Testamento se detalla con tanta claridad la ruptura con las tradiciones del Antiguo Testamento como se hace en la epístola de los Hebreos. Sin duda fue una carta dura. Sin duda fue una carta que conmovió las mentes judías. Pero era la verdad. Era la verdad de que el antiguo pacto fue dado apuntando a un nuevo pacto, de que la ley fue dada y todos sus requisitos y todos sus símbolos para apuntar a aquel que iba a cumplir la ley perfectamente y ser el que nos acercase a Dios, ya no como un símbolo en un animal sacrificado, sino el perfecto Hijo de Dios muriendo por los pecadores para llevarnos a Dios, el justo por los injustos. Os ruego que recibáis la palabra de exhortación. ¿Por qué? Porque un buen siervo de Dios no va a predicar lo que las personas quieren oír. Porque esta es una carta escrita por un pastor preocupado por el bien espiritual de aquellos a los que escribe. Como otro comentarista llega a decir en un estudio acerca del uso que hace este autor del Antiguo Testamento, que para él, para el autor, la exégesis es el medio para ayudar a la gente necesitada, diciéndole lo que la Biblia dice acerca de su pastor, Jesucristo. Así que, ¿cómo es, de acuerdo al autor, a los Hebreos, una breve palabra de exhortación? Porque él no ha dicho, os he escrito brevemente como si fuera una carta corta. Él dice, os he escrito brevemente porque habría muchas más cosas que decir. Hebreos capítulo 5, versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír.
capítulo 9, versículo 5, y sobre ella estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio, pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Capítulo 11, versículo 32, ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, etc. ¿Veis a lo que se refiere con brevemente? No que haya escrito algo breve en sentido de corto, sino que habría mucho más para decir acerca de estas cosas de las que he hablado. Pero lo que ha dicho es lo suficiente, es lo que necesitaba. Y es una palabra de exhortación que contiene estos elementos. Es lo que vemos en toda esta carta. Primero, el elemento de una exposición fiel del texto bíblico en su contexto. Por eso esta carta parece más un sermón que una carta. Porque vez tras vez el autor está exponiendo textos del Antiguo Testamento, los está explicando en su contexto y aplicándolos al contexto actual. En el contexto actual del Nuevo Pacto. El segundo elemento es una exposición del pecado y de las actitudes erróneas. Eso es lo que está haciendo. En base a la verdad, esto es lo que es pecado. En base a la verdad, esto es lo que es error. ¿Qué es el tercer elemento también? La exposición del error, de las enseñanzas erróneas, al contrastarlos con la verdad. Y también la exposición de las consecuencias del error. Y el último elemento de una breve palabra de exhortación. De acuerdo a la carta a los Hebreos, es una exposición de las soluciones de Dios a los problemas de los hombres. Eso es la palabra de Dios. Y esos son los elementos que un buen mensaje debe tener. Un buen mensaje de un buen siervo que predica con una buena conciencia y con una buena conducta, que predica la verdad y no lo que los oyentes quieren oír. Más de 20 pasajes del Antiguo Testamento ha usado este autor, no como meras citas, 20 pasajes del Antiguo Testamento por lo menos que han sido expuestos, explicados y aplicados. Valora la enseñanza de la verdad. Y la pregunta es, ¿te preocupas entonces por estar expuesto a la verdad? La pregunta es, ¿qué estás dispuesto a sacrificar por escuchar la predicación de la palabra? Por escuchar la palabra de exhortación. Y en esto que debemos hacer, es un buen ejercicio lo que los ancianos venimos notando desde hace meses ya, y es como muchos de vosotros estáis tomando notas, estáis haciendo un esfuerzo más allá de escuchar y escribir con el propósito de retener. O como otros, después de escuchar, volvéis a escuchar. O estáis viendo la grabación desde casa y paráis la grabación un momento para notar lo que se os ha escapado. Esa ventaja que tienen los de casa con respecto a los que estáis aquí, que no me podéis parar. Pero esos son sacrificios que evidencian que valoramos la enseñanza de la verdad. Ahora, llegamos ya así al final definitivo de esta carta. En los 3 últimos versículos encontramos 2 iniciativas más que fomentan la interdependencia en la Iglesia. Una es valorar la comunión en la verdad. La cuarta iniciativa, la cuarta actitud que promueve armonía entre congregación y pastores es valorar la comunión en la verdad. Es por eso que aquí el autor da una información que presenta una preocupación particular. Es obvio que los receptores de esta carta no sabían esta información acerca del hermano Timoteo, que había sido puesto en libertad. Ahora aquí no hay más información. Nosotros leemos Timoteo y pensamos en el Timoteo que acompañó a Pablo y a otros en el ministerio, el Timoteo que fue dejado por Pablo para pastorear en Éfeso. Ahora, realmente no sabemos si se refiere a este Timoteo. Es obvio que los receptores sabían quién era este Timoteo.
Pero es como nos ha pasado con varias otras cosas en esta carta, que no tenemos toda la información, no tenemos todos los datos. No sabemos quién es el autor de esta carta. Y hay buenas especulaciones, sobre todo ahora en estos últimos versículos donde los que apoyan a Pablo como el autor de Hebreos, pues tienen su argumento. Timoteo, el compañero de Pablo, bueno, no sabemos y no debemos especular con datos que faltan, porque esa no es la manera correcta de acercarnos a la palabra de Dios. Pero sí podemos aprender de los datos que están. El hecho de esta información es otra vez más el énfasis en la importancia de la interdependencia, porque el autor dice, tan pronto como venga, si viene pronto os he de ver. O sea que la intención del autor es no solo ir él, sino ir con Timoteo, lo cual sin duda sería de una bendición para esta iglesia. Y está otra vez presentando esta comunión que vemos además en el saludo, versículo 24. Fijaos el saludo, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Y la pregunta sería, ¿por qué esta diferenciación? ¿Por qué un saludo para los pastores y otro saludo para los santos? La respuesta la tenemos en el contexto. El autor está otra vez tratando de enfatizar esta relación, esta interdependencia entre los pastores y la congregación. Además aquí sugiere la realidad de más de una iglesia. Es posible que el autor aquí esté pensando en los pastores y los santos de varias iglesias, aunque otra vez más no tenemos el dato así, ahí. El único dato tenemos que hay unos de Italia que envían saludos también a través del autor. Y otra vez, no sabemos si estos de Italia implican que el autor está escribiendo desde Italia a los hebreos que están en otro lugar, o implica que donde él está escribiendo hay algunos italianos que quieren saludar a los italianos que son los receptores de la carta. No sabemos. Pero otra vez encontramos esto que no es un detalle menor, estos saludos que apuntan a esta comunión, a esta preocupación particular de los unos por los otros, lo cual nos lleva a pensar en la manera en que nosotros evidenciamos nuestra preocupación por los demás creyentes. Y a veces se trata de cuestiones sencillas, de dar cierta información. O sea, decir que Timoteo había sido liberado podía ser algo de mucho ánimo para un grupo de creyentes que conocían a este Timoteo y le amaban, y era una gran noticia saber que había sido liberado. Estos saludos que muestran que unos y otros están en la mente de unos y otros, que estamos pensando los unos en los otros. ¿Cómo demostramos nosotros un interés genuino por el bien espiritual de los demás? Podemos hacerlo aún en las cosas más sencillas, aún en nuestras conversaciones, cuando nuestras conversaciones pasan el terreno de lo superficial o de lo actual, y entonces ya no hablamos ni del tiempo, ni del confinamiento, ni de las restricciones, ni de las vacunas, y hablamos de cómo estás, cómo está tu fe, cómo llevas esta situación, qué es lo que más te está costando, cómo puedo orar por ti, y luego reflejarlo en nuestras oraciones, que van más allá del Señor, cuida de todos en todo lugar, amén. Cómo usamos el boletín para orar por los enfermos y aún por aquellos que sabemos que están pasando por distintas circunstancias que son pruebas que el Señor ha traído. Oramos por los enfermos, oramos por los viudos, oramos por los huérfanos, oramos por los predicadores que sufren a veces hasta la muerte. Oramos por aquellos que tienen inestabilidad laboral, aquellos que tienen inestabilidad emocional. Oramos y preguntamos y nos preocupamos. Y lo sencillo refleja esta interdependencia que es tan importante, que nos protege del orgullo, del creernos que somos el ombligo del mundo. Así que, ¿cómo puedes fomentar la interdependencia en tu iglesia? Valora la lealtad a la verdad. Valora el conocimiento de la verdad.
valora la enseñanza de la verdad, valora la comunión en la verdad. Por último, valora el beneficio de la verdad. En una sencilla frase que puede parecer una buena manera de terminar una carta, pero que es la mejor manera de terminar esta carta. La gracia sea con todos vosotros. Fijaos cómo en este versículo de 6 palabras, el autor hace su última advertencia para los que confían en una salvación por obras. No es por obras, no es por tus méritos, es por la gracia de Dios. Y aquí está su última afirmación, es la suficiencia de Cristo. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos, una salvación eterna, una santificación continua, una santificación que nos lleva a ser más y más como Él. No es poco lo que el autor dice aquí para terminar su carta, porque Cristo es la suprema evidencia de la gracia de Dios. Porque como dijo el gran predicador Martin Lloyd-Jones, el secreto de una vida cristiana feliz consiste en darse cuenta de que todo es de gracia y en regocijarse de que así sea. El sencillo final que resume toda una carta tan profunda, todo es por gracia. La afirmación de la verdad de que Cristo es soberano y Cristo es suficiente. Y aquí es más que una costumbre de Pablo, lo que otra vez sugieren que Pablo es el autor, porque varias veces Pablo termina sus cartas así. Pero no nos confundamos, esto es la convicción de los apóstoles. Juan escribió al comienzo de su evangelio, Juan 1, 16, 17, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Así es como el apóstol Juan comienza su relato de la vida de Jesús. Y así es como termina el apóstol Pedro su primera carta, 1 de Pedro 5:10, y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. La gracia es el acto de Dios en un momento específico de la historia, cuando Él envió a su Hijo porque amó este mundo, le envió para morir en aquella cruz que era el lugar de maldición, que era el destino de todo pecador, la separación eterna de Dios, el castigo eterno de un Dios que no pasa por alto los pecados. El Dios que es amor y que es un Dios perfectamente justo, o te salva porque estás en Cristo y has confiado en Él y Cristo ha pagado por tus pecados, o te condena porque no has creído en su Hijo, has confiado en ti mismo y tu pecado te lleva a esa condenación eterna. Y ante ti hoy, una vez más, se presenta el mensaje de la gracia de Dios. Todo aquel que cree en Él no se pierde. Cristo murió por nosotros para que Dios, el Dios perfecto en amor y en justicia, nos diera su gracia que nunca hemos merecido. Pero escucha, la gracia no solo es ese acto de Dios en un momento específico de la historia. Para los que creen en Él, la gracia es también los actos de Dios en cada momento de tu historia. La gracia sea con vosotros. Es la gracia que nos acompaña. Y la pregunta es, ¿cómo estoy mostrando en mi vida que descanso en la gracia de Dios? ¿Cuántas veces me paro a pensar en el día a día en esta gracia inmerecida de Dios? ¿Y qué efecto tendrá
nuestra actitud en la vida de nuestra iglesia. Cuando todos estamos pensando en la gracia de Dios, cuando todos estamos valorando el beneficio de la verdad. Estas son cinco iniciativas centradas en la verdad de la palabra de Dios que fomentan la interdependencia en la iglesia, esta dependencia recíproca. Son las actitudes que promueven armonía entre la congregación y sus pastores. Son las actitudes que nos van a proteger de la tensión, de la animosidad. Iniciativas que alejarán el orgullo de pensar que no nos necesitamos, que podemos vivir nuestras vidas sin nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Son las actitudes que nos acercan a la comunión significativa que Cristo proveyó con su sacrificio. Porque, queridos hermanos y hermanas, al final, nuestra dependencia de Cristo es lo que produce nuestra interdependencia. Nuestra dependencia de Cristo es lo que produce nuestra interdependencia. Nuestra lealtad a Cristo es la que promueve el crecimiento espiritual. Por eso, carta a los Hebreos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, quien es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, y después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Padre, te damos gracias, no solo en este momento, sino gracias por todo este tiempo que hemos podido estudiar esta carta. Gracias, Señor, por tu gracia aún en el privilegio de poder estudiar tu palabra, de poder ir pasaje a pasaje, párrafo a párrafo, considerando las enseñanzas de tu palabra, la verdad que libera, la verdad que santifica. Gracias, Señor, por habernos permitido mirar a Cristo, y no solo mirarle, sino conocerle mejor, más profundamente, y así ser transformados por medio de su verdad y su ejemplo. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a mostrar y crecer en devoción a Él por medio de la lealtad a tu palabra, por medio de conocerla mejor, por medio de ser enseñados, por medio de disfrutar de la comunión que tenemos en la verdad y el beneficio de tu gracia que nos acompaña día a día. Y que en todo esto, Señor, no dejemos de mirar a Cristo. En su nombre lo pedimos. Amén.